La pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo hemos podido llegar a este punto? Eh, el mundo está completamente polarizado. La gente parece que ha perdido el norte completamente. Pero bueno, no en vano estamos en un estado de guerra. Estamos en una tercera guerra mundial. La gente no lo ve ni se da cuenta. Pero en el momento que nuestros políticos europeos están en actitud ofensiva contra Rusia, enviando armas a Ucrania y poniendo sanciones, eso quiere decir que están dentro de la guerra. No somos neutrales, estamos en la guerra. Parece ser que el malo de la película es el señor Putin, Rusia. Pero las apariencias engañan. Voy a intentar poner un poco de cordura en toda esta vorágine que tenemos. Cuando acabe de explicarlo, creo que todo el mundo lo va a entender bastante bien. La situación donde estamos y hacia dónde vamos. Para poder entender qué está sucediendo, tenemos que irnos a... Tenemos que rebobinar, tenemos que irnos atrás en la historia. Justo hasta el momento en que se rompe el muro de Berlín. Digamos que hasta entonces en el mundo había un equilibrio geopolítico entre los americanos y los rusos. Y los dos tenían el botoncito rojo. Vale, entonces aquel día se rompe ese equilibrio de alguna manera. Bien, ¿qué ha pasado? Han pasado 30 años y de forma natural la OTAN ha ido invadiendo Europa, ha ido extendiéndose por Europa. Países como Lituania, Letonia, Eslovenia, Estonia, que eran las antiguas repúblicas soviéticas, ahora pertenecen a la OTAN. Y este realmente es el problema. La raíz del problema en la que estamos es esta. La invasión de Ucrania es un poco una excusa. En realidad, el malo de la película, entre comillas, continúa siendo el mismo. Lo que pasa es que se lo ha montado muy bien. De tal forma que estamos luchando entre países del mismo continente, de Europa. Digamos que el problema sigue siendo los americanos y su política belicista. Y literalmente se están fregando las manos. Digamos que ya el mundo ha perdido completamente el norte, como digo. Las izquierdas de Suecia, Finlandia, Noruega, que siempre habían sido antimilitaristas, están diciendo todo, méteme en la OTAN. Entonces el problema es la OTAN, en realidad. A Europa no le interesa estar en la OTAN. ¿Por qué? Porque digamos que a los americanos Europa es algo que le puede hacer sombra económicamente, ¿vale? La Unión Europea, que se está formando, un estado que está formándose. Y entonces eso, ellos están en la mejor posición ahora mismo. A las 3 semanas de empezar la guerra, yo estoy hablando con mi alcalde, que ahora hace poco se lo recordé, le dije, ¿te acuerdas que te dije que ni Ucrania ni Rusia iban a parar esta guerra? Que deberíamos de ser los europeos. Pues los americanos mucho menos lo van a parar. Entonces, realmente los que la tenemos, los únicos que la podemos parar somos los europeos. Como ya lo hicimos en su día cuando la guerra de Irak. Ya le dijimos a los americanos que nosotros no estábamos a favor de aquella guerra. Bueno, manifestaciones en toda Europa. París, Londres, Berlín, Madrid, Barcelona. Sin embargo, había empezado ya la guerra de Ucrania y aquí en la Plaza San Jaime había 100 personas y todas ucranianas. Y bueno, entonces yo me pregunté, ¿y dónde estamos todos los del no a la guerra? Y el problema era ese, que nos habían vendido la moto, de alguna manera. Estábamos del bando de Ucrania. Pero tenemos que volver a salir a la calle para decirle a nuestros políticos europeos que no
que se ha acabado, que no estamos a favor de la guerra. De alguna forma nadie espera lo que sucedió, o sea, nadie esperaba que Rusia invadiese Ucrania. Pero ya estáis viendo los motivos ocultos que habían, ¿vale? Digamos que esto no tenía que haber empezado, pero bueno, es que ya no tiene sentido que continúe. De alguna forma estamos en una huida hacia adelante por un error que hemos cometido y que no tiene salida. Venimos de una pandemia donde hemos visto que todos dependemos de todos. Tenemos una interdependencia mundial. Pero bueno, se nos ha olvidado muy pronto. Porque lo que estamos tratando de hacer es aislar a Rusia. Nada menos, a Rusia. Es algo completamente imposible. Como se puede ver. Es algo tan imposible como podría ser aislar a Estados Unidos o a China. Es completamente imposible hacer eso. Pero continuamos en nuestra huida hacia adelante, intentando, pues no lo sé, hacia dónde ir, porque lo que hacemos es, mientras más van subiendo los precios del petróleo, más se enriquecen los rusos. O sea, mientras más dure esto, es un círculo vicioso, no vamos a ningún lado, es imposible. Dice la OTAN que tardará años la guerra entre Rusia y Ucrania. No tardará años, tardará lo que tardemos nosotros en decirle a los políticos, ya hasta aquí. No solamente tiene un potencial económico, tiene un potencial atómico, que es el problema que hemos de tratar. Y todo esto los rusos ya lo sabían. Los rusos ya lo sabían lo que iba a pasar. Ya lo habían todo pensado. Por supuesto no han tirado la bomba atómica como nosotros nos pensábamos que decía que iba a tirar, que iba a invadir el mundo. No, ellos ya sabían, de hecho lo dice que cuando todo este conflicto termine, el mundo será mucho más democrático, efectivamente, porque ahora vais a ver hacia dónde vamos. Esto solamente lo podemos parar los europeos. Tenemos que echarnos a la calle a decirle a los políticos que no, que tenemos que solucionar esto de la única forma posible, que es dialogando y sentarnos en una mesa todos los países para negociar un nuevo modelo de convivencia, que es hacia donde vamos. Realmente, como decía John Lennon, el mundo va a vivir como uno solo. Y tenemos que integrar a todo el mundo dentro de ese modelo, incluso a los americanos, que es realmente nuestro gran problema. Un país que se dice civilizado y tiene pena de muerte, y gente con pistolas por la calle como si eso fuera normal. Eso es lo que más nos va a costar, pero hasta eso se tiene que integrar dentro de este nuevo modelo. También el hermetismo de China, como de Rusia, como de Cuba, por ejemplo. Todo eso se va a tratar en este marco de convivencia que vamos a buscar entre todos. Donde, por ejemplo, las cabezas atómicas no las vamos a inutilizar, sino que se utilizarán pues para la posibilidad de que viniera un asteroide, y buscaremos una política de desarmamento y de no violencia, por supuesto. Es hacia donde vamos. O sea, quiero decir que en el momento que ya abramos los ojos y nos demos cuenta, y los europeos paremos esto, vamos hacia algo muy bueno. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Y realmente lo que se nos avecina es muy, muy positivo. Y bueno, tenemos que acabar de entender esta asignatura que nos queda siempre para septiembre, que es que aquí o nos salvamos todos o no se salva nadie. Esta es la lección que la vida nos vuelve a intentar dar, y la tenemos que aprender ya.